Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta Jeremías vivió durante la etapa difícil de la deportación a Babilonia. ¿En qué consistió en sí la misteriosa comisión del profeta Jeremías? ¿Cuál fue su trabajo en ese momento exacto de la historia? En el momento exacto en el que la dinastía de David dejaba de gobernar a los judíos. ¿En qué consistió la misteriosa comisión del profeta Jeremías? Voy a explicarlo paso a paso con ilustraciones propias de este canal. Material que usted no va a encontrar en ninguna otra plataforma teológica ni en ningún otro canal que se dedique a la enseñanza bíblica. Este es material exclusivo de la historia del Hijo Pródigo. ¿En qué consistió la misteriosa comisión del profeta Jeremías con base a la palabra de Dios? Punto número 1. Para que usted pueda entender la misteriosa comisión del profeta Jeremías, usted debe de conocer el pacto davídico y cómo es que la dinastía de David gobernó sobre los hijos de Israel. La dinastía davídica gobernó a Israel desde aproximadamente el año 1000 hasta el año 586 aproximadamente antes de Cristo, fecha en la que la deportación a Babilonia llevó cautivos a los judíos. La dinastía de David comienza precisamente con David, hijo de Isaí de la tribu de Judá, y posteriormente su hijo Salomón. Ellos dos gobernaron a las 12 tribus de Israel. En el Reino Unido, la nación original llamada Israel. Pero más tarde, en la división del Reino de Israel, surge una nación nueva, la nación de Judá, los judíos. La dinastía de David fue separada del Reino de Israel, de las 10 tribus que comprendían el Reino del Norte. Y desde Roboam hasta el último rey de la casa de David en Judá, gobernó la dinastía de David. Lo que está aquí representado en esta gráfica, lo puede usted encontrar en la Biblia, en el libro de los Reyes y de las Crónicas. La dinastía de David fue afirmada desde el rey Salomón. La corona de Israel, el trono de Israel, la dinastía davídica fue afirmada y confirmada en el trono de Israel desde Salomón. Puntos principales que debemos entender acerca de la dinastía davídica. La dinastía de David no ha desaparecido de la tierra. La familia de David a través de Salomón sigue presente aquí en la tierra y solamente pueden gobernar sobre los hijos de Israel, no a ninguna otra nación. Pueden estar o gobernar a los israelitas o a los judíos. Recuerde que judíos e israelitas no son lo mismo. Y si actualmente no está en Judá, en Jerusalén,
entre los judíos, esto quiere decir que la dinastía de David debe estar en Israel, porque solamente puede estar entre los hijos de Israel, no en ninguna nación extranjera. Si encuentras a las tribus de Israel, conocerás al rey descendiente de David, porque está entre ellos. Y si encuentras al rey descendiente de la familia de David, encontraremos a las tribus de Israel. Y un punto importante que no debemos olvidar es que el rey descendiente de David está obligado a devolver la corona y el trono a Jesús el Rey, a su segunda venida. El cetro, la corona, el trono, que representan autoridad, volverán a su dueño original, a Jesús el Rey. Por lo tanto, debemos estar atentos al retorno del Rey, que tiene que volver a Jerusalén para encontrarse con Jesús a su segunda venida y devolverle su trono, su corona, su cetro. Este suceso se llevará a cabo en Jerusalén. Insisto, ¿por qué es necesario que en Judá haya nuevamente una monarquía que permita que el descendiente de David gobierne nuevamente a los judíos? Porque es necesario, no solamente para que haya paz en Medio Oriente, sino lo más importante es que la corona, el cetro, el trono de Israel, que ostenta la descendencia de David, tiene que ser devuelto a Jesús, el Rey, a su segunda venida. Jesús, el Rey, no va a ir hasta Europa Occidental a buscar su corona. El descendiente de David tiene que viajar desde Europa Occidental a Jerusalén para devolver a Jesús, el Rey, su cetro, su corona, su trono, como el verdadero dueño. ¿Quién fue el último rey judío que gobernó en la casa de Judá sobre los judíos? Bueno, pues su nombre Sedequías, cuyo nombre real fue Matanías, hijo de Josías. Este hombre que fue puesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo estableció como rey de Judá, y reinó 11 años, del año 598 al año 587 a.C., y fue el último rey de Judá, pero no el último rey de Israel. Su reinado estuvo marcado por el mal, no se humilló ante la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, y este hombre profanó el nombre del Señor al quebrantar el juramento dado al rey de Babilonia. Entonces Sedequías o Matanías se rebeló contra el rey Nabucodonosor y se alió a Egipto, y Egipto fue derrotado y Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén. Sedequías fue advertido muchas veces por Jeremías en contra del curso de acción que se había adoptado. Debía someterse al rey de Babilonia. Por esta razón Jeremías fue duramente perseguido por los príncipes de Judá, y cuando finalmente la ciudad fue tomada, Sedequías intentó escapar con sus esposas e hijos, pero fue capturado, y se habían dado dos notables profecías acerca de él. Una era que Sedequías hablaría con el rey de Babilonia cara a cara, y sus ojos verían sus ojos, Jeremías 32, versículo 4, y la otra profecía fue que sería llevado a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la vería, y allá moriría, en Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Efectivamente, Sedequías fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla, donde sus hijos fueron muertos ante su presencia, sus hijos varones, y después a Sedequías le sacaron los ojos, y posteriormente fue llevado vivo a Babilonia, encadenado, y allá fue encarcelado hasta el día de su muerte. La vida y los hechos del rey Sedequías lo puede usted consultar en los libros de los reyes y de las crónicas. La Biblia no nos dice cuántos hijos varones tenía Sedequías, pero podemos pensar que era más de uno. Los hijos de Sedequías fueron muertos en Ribla
ante la presencia del rey Sedequías, su padre. En Jeremías capítulo 39, versículos 5 al 6, Jeremías capítulo 52, versículos 9 al 10, y en segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 5 al 7. Esto significa que el rey de Babilonia dio muerte a los hijos del rey Sedequías y a los príncipes que pudieran haber reclamado la corona, el trono sobre los judíos. Es decir, se puso fin a la monarquía sobre los judíos. En esta etapa de la historia se pudiera pensar en el fin de la monarquía y en el final del pacto davídico. Sedequías siendo llevado preso a Babilonia y muertos sus hijos varones, así como los príncipes de Judá. Aquí es donde muchos han entendido y malinterpretado que la corona de David dejó de existir, que la monarquía sobre los israelitas o sobre los judíos finalizó. Otros han llegado a entender que aquí es donde el cetro, la corona sobre Israel, el trono sobre Israel, volvió al cielo, volvió a Cristo, y desde el cielo gobierna Cristo sobre Israel. Así lo han entendido muchos y así lo han enseñado. Pero la Biblia no dice así, porque la Biblia dice que el rey Sedequías también tuvo hijas, más de una hija. Las hijas del rey Sedequías, portadoras de sangre real, descendientes también de David, sobrevivieron, no murieron y no fueron llevadas cautivas a Babilonia. Libro del profeta Jeremías capítulo 41 versículo 10 dice: Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo de Judá que estaba en Mizpa, es decir, sobrevivientes al cautiverio. Y entre los sobrevivientes, dice, y a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó, pues, cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y entre los sobrevivientes estaban, ¿quiénes? Las hijas del rey Sedequías. Jeremías capítulo 43 versículo 6 dice: Hombres, mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y entre los sobrevivientes estaban el profeta Jeremías y Baruc, hijo de Nerías. Las hijas del rey Sedequías sobrevivieron, no murieron, y no fueron llevadas cautivas a Babilonia, y se quedaron bajo la responsabilidad del profeta Jeremías y su escriba Baruc. De la familia de Sedequías, último rey judío sobre Judá, únicamente sobrevivieron sus hijas. Estas jóvenes, estas princesas, portadoras de sangre real, descendencia de David, fue así como se preservó el pacto davídico sobre el trono de Israel, pero ya no entre los judíos. En esto consistieron las dos primeras etapas de la misteriosa comisión del profeta Jeremías. Todo esto con base al libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, donde dice el Señor a Jeremías: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Y qué fue arrancado? ¿Qué fue arruinado? ¿Qué fue derribado? La monarquía sobre los judíos. El cetro, la corona de David, la dinastía davídica fue arrancada de entre los judíos.
y desde entonces, desde el año 580-586 a.C., no hay rey en Judá, en Jerusalén. No hay rey en los judíos. La misteriosa comisión del profeta Jeremías tuvo que ver con el derrocamiento del último rey judío sobre los judíos. Pero no fue el último rey de Israel. Además, también consistió en el cuidado y la preservación de la sangre real, de la sangre de la familia de David. El profeta Jeremías cuidó a las hijas del rey Sedequías, que fue llevado preso a Babilonia, y sus hijos varones fueron muertos ante su presencia en Ribla. Fue así como el profeta Jeremías cuidó a las descendientes de David, para que continuaran la sangre de David sobre el trono de Israel. En esto consistió el ministerio del profeta Jeremías, representado gráficamente derribando un árbol. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 17 versículo 24 dice: y sabrán todos los árboles del campo, es decir, todas las naciones del mundo, que yo, el Señor, abatí el árbol sublime, es decir, al rey Sedequías, a la dinastía davídica entre los judíos, a la corona de Israel que estaba entre los judíos. Lo abatí, levanté al árbol bajo, pero hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, dice el Señor. Así lo hizo. Derribó la monarquía de Israel sobre los judíos. Las dos primeras etapas de la misteriosa comisión del profeta Jeremías son el cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 17. Pero ahora viene una tercera etapa: plantar nuevamente, hacer reverdecer al árbol seco. La tercera etapa de la misteriosa comisión del profeta Jeremías consiste en edificar y plantar. ¿Cómo?